oportunidad de, de conocer en un pequeño grupo, un lugar, una congregación que tenemos acá en el barrio, llegar hasta este lugar y ahí crecer. Pero lo que ustedes tienen que saber es cómo llegué a este lugar. La niña que llegó alrededor de los 11 años fue una niña que había perdido a su mamá cuando tenía 2 años. Mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años y medio aproximadamente. Tengo un hermano mayor y él fue el primero en llegar al Señor, en conocer al Señor. Esa niña que llegó con todas las carencias que puede tener una niña sin la crianza de su mamá, con todas las necesidades, y estamos hablando de los años 70, fines de los 70. Entonces, bueno, quiero que imaginen ese cuadro, esa situación de un contexto de mucha limitación, de mucha tristeza. Em, Hubiera sido bueno quizá traer una foto de esa carita, ¿no? De esa chica. Y cómo llegamos, cómo llegué, en este caso yo, cómo llegué al Señor en esa oportunidad, con esa edad. Y una niña a esa edad necesita, como seguramente en el transcurso de toda nuestra vida, pero necesita a su mamá en la crianza temprana. Ustedes lo vieron justo el sábado pasado con Vero, el tema de la crianza, cómo necesitamos la figura de mamá de nuestros padres. Y yo fui criada entonces por mi abuela. En esa familia, mucha tristeza, mucho dolor, pobreza, un papá que se volvió al alcohol debido a su depresión en ese tiempo. Así que, chicas, un panorama bastante feo. Así conocí y así llegué a la Iglesia de la Paz. Y ustedes me pedían un título para esta mañana. Y, y yo les decía a la hermana que me contaba, yo les decía, les di el título de Libres en todas las áreas de nuestra vida. Podemos llegar al Señor realmente y comenzar a transitar un camino de libertad. Y, y decirles en esta mañana que esto no fue, este título y esta palabra no fue elegida eh, por por una, por una decisión sola en lo personal, sino porque estas cosas las pone el Señor en nosotras. Poder hablar de estos temas y de estas cosas es porque seguramente ustedes, alguna de ustedes o varias de ustedes, necesitan experimentar libertad en algún rinconcito, en algún espacio, en alguna área de su vida. Por eso aclaré esto de en todas las áreas de nuestra vida. Y demasiado amplio esto para abordarlo, es un tema con mucha riqueza para explorarla, pero solamente quiero que nos detengamos y que vayamos al Evangelio de Juan en esta mañana. Juan capítulo 8. Yo no sé si se ve, pero como no puedo ver, no sé si se ve la pizarrita que puse de machete atrás mío con el pasaje de Juan 8. Se ve, Claudia, se ve. Ah, bueno, bueno, esperen que me pongo los anteojos. 8:31. Jesús estaba hablando con todos los que lo seguían, con todos los que lo rodeaban. Fíjense, voy a leer en la versión NTV y dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, primer, eh, primer llamadito para atender a la gente que creyó en él. Había un montón de gente, pero le dijo a la que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos
si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Una vez más, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué noticia, qué pasaje tan tremendo. Fíjense qué breve que es esto y qué tremendo, qué tremenda noticia que es para nosotras, ¿no? Y entonces sí, le sigue diciendo, nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Un texto, un pequeño fragmento de enseñanza tremendo para nosotras en esta mañana. Eh, como les decía antes, esto es demasiado grande quizá para desarrollarlo, para hablarlo con todo lo que tiene, para hablar acerca de la libertad. Yo solamente quería compartirles, si el Señor nos deja en algún otro momento estar juntas, nos puede seguir enriqueciendo con todo esto el Señor. Pero solamente quería dejarles en esta mañana que esa libertad con la que el Señor nos hizo libres del pecado en primer lugar del pecado, por su muerte. Dice que si nos mantenemos y si somos verdaderamente sus discípulos, vamos a ser fieles a sus enseñanzas. Es una de las primeras condiciones, mantenernos fieles a las enseñanzas. Por ese producto de mantenernos fieles a esta su palabra, es que viene la libertad. Así que tiene sus implicancias, sus condiciones. Claudia llegó a la iglesia de La Paz totalmente hecha bolsa, hecha torta por los dolores de una niña o preadolescente ya eh, destruida por todo lo que había pasado ya en su pequeña transcurso de vida y todo lo que le esperaba a Claudia era tristeza, era depresión, era una vida eh, que yo a veces cuando comparto con los hermanos, ¿no? Digo, ¿qué hubiera sido? ¿Dónde hubiera ido a parar yo, no? Muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Dónde estaría sin haberlo conocido? Y seguramente no hubiera sido un buen lugar. Y el Señor me, por su gracia, ¿no? Me rescató, me cobijó, me dio familia. Me dio casa, me dio abrigo, me dio hermanos, me dio muchas mamás. Una de ellas es la mamá de Patricia. Me dio hermanas como ella, me dio casa eh, y me trajo esa libertad. Y hay algo importante que quiero decirles, muy importante. Por esa libertad estamos transitando. Este es el camino de libertad en el que estamos. Y es un proceso en el que el Señor nos pone. Así que con esa expectativa es que seguimos nuestra vida y vamos por nuestra vida cristiana, haciéndonos libres cada día de muchas cosas. Por eso les dije esto de que en este proceso, en todas las áreas, porque el Señor va alumbrando después. Primero lo conocemos, primero nos hace libres del pecado, pero después empieza a alumbrar y nos hace verdaderamente libres, porque el Hijo es el que empieza a actuar en nosotras. Em, hay una cantidad de, de- de áreas o de rincones que el Señor empieza a alumbrar
nos ponemos bajo su lupa, bajo el Espíritu Santo, bajo el dominio del que vive dentro nuestro cuando ya llega el Señor. Y entonces Él empieza a actuar y a hacernos libres de lo que traíamos. Muchas llegan más grandes al Señor. Entonces hay como toda una gama, ¿no? De las diferentes edades en las que llegamos, temporadas de vida en las que vamos llegando al Señor. Y algunas venimos con una historia, otras pudieron nacer quizá en hogar cristiano, conocer al Señor desde la casa, ¿no? Y no obstante, hay situaciones que en la vida vamos viviendo que nos van marcando, que pueden haber heridas, pueden haber eh, incluso dentro de la comunidad de fe, muchas veces pasamos por distintas situaciones que pueden traernos eh, cosas para resolver, y de eso también el Señor nos hace libres y nos empieza a sanar. Ese es el trabajo que hace el Señor a través de su Espíritu. Entonces, para, para apoyar esto que les estoy compartiendo del trabajo y de esa libertad de manera paulatina, es que la llevo ahora a Segunda Corintios, el otro pasaje, Segunda Corintios capítulo 3, y hablamos de que cuando viene el Señor a traernos libertad, mora, empieza a vivir en nosotras su espíritu. Ese espíritu es el que empieza a alumbrar, como les decía recién. Versículo 17 dice, pues el Señor es el espíritu. Fíjense que está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que chicas, hermanas, queridas, en esta mañana, esto es tremendo para nosotras, para agarrarnos, para aferrarnos a estas palabras. Allí hay libertad. Así que todas nosotras, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidas a Él a medida que somos transformadas a su gloriosa imagen. Hay una obra liberadora, hay una obra tremenda que empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotras, que nos, que nos empieza a hacer esa transformación. Por eso les decía que tengo esta libertad en esta mañana, usando esta palabra de paso, de que ustedes no me conocen a mí y yo no las conozco a ustedes. Y esta palabra que el Señor pone en mi corazón, quiero insistir en que seguramente alguna de ustedes está necesitando libertad en algo, porque no es casual, para nosotras esta palabra no la aplicamos en las cosas del Señor, porque ya les digo, no las conozco a ninguna de ustedes. Hay algo seguramente que el Señor quiere estar hablándoles a través de su espíritu para que les indique y les señale dónde están necesitando tener libertad. Y esa libertad que el Señor trae es una libertad no por un ratito, no por una temporada, no por un espacio de tiempo, sino que nos viene a ser, dice, verdaderamente libres. Así que quería dejarles este desafío, quería animarlas a que ustedes puedan, en su intimidad con el Señor, seguramente Él les esté señalando y ustedes le estén pidiendo que les muestre y que les señale dónde y si hay algo en alguna de ustedes, hay alguna área donde ustedes están necesitando libertad.
Y esa libertad, como ejemplo, puede ser justamente, yo le señalo las mías, las que el Señor empezó y por supuesto seguirá señalándome. Por ejemplo, necesité ser libre de mi historia pasada. Imagínense que con todo lo que yo traía, hay una cantidad y un bagaje muy grande de recuerdos, la mayoría tristes. Todo eso necesité ser libre de toda de esa historia pasada. Necesité ser libre de esos traumas, necesité ser libre, incluso eh, he pasado en distintos momentos, he pasado por abuso en mi vida. ¿Y cómo seguís adelante? ¿Cómo seguimos adelante si eso no es tratado por el Señor? ¿Cómo podés armar tu vida y tu historia si vos tenés todo un bagaje atrás que no fue, como acabamos de leer, no fue transformado por el Espíritu Santo? Y el Señor sigue y nos sigue mostrando. Y Él quiere traer libertad. Pero fíjense lo que leíamos en Mateo. Si, si lo conocemos, si lo buscamos, quiero leer de nuevo, fíjense que están estas condiciones que les decía antes, que eran mantenerse fieles a las enseñanzas. Como consecuencia, por conocer la palabra, que es la verdad, dice, conocerán la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, dice la Biblia, y esa verdad nos hará libres. Una cosa consecuencia de la otra. Es toda una seguidilla, ¿no? Conoceremos esa verdad que es Cristo, que es Jesús y está en su palabra, y eso nos va a hacer libres. Y hermana, yo en esta mañana estoy segura de que esta palabra viene para alumbrar y para traerles alguna señal en ustedes, como lo está haciendo en mi vida, de que podemos ser libres en Jesús. Y como les decía en el título, en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros somos cuerpo, alma, espíritu, como seguramente lo saben, pero una profesora me enseñaba también que somos sociales, agregó un círculo más en lo que somos, somos seres sociales y nos movemos con una sociedad y nos movemos no solamente con los hermanos en la congregación, no solamente con la familia, nos movemos en este mundo con cuanto vecino, con cuanto compañero de trabajo pasa por nuestro lado, con los que compartimos la vida. Esa libertad es la que va a ser vista, vamos a ser un reflejo para con quienes nos movemos y en la sociedad en la que nos toque estar. Así que miren qué grande que es todo esto. Yo sé que quizá es demasiado amplio y traje algo eh, para nosotras en este sábado que, que el Señor se va a encargar de seguir profundizando a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y estoy dejando quizá el comienzo de todo esto, pero confío en que ustedes van a recibir de parte del Señor más y más si seguimos indagando y si seguimos buscando en su palabra. Hay una transformación posible. Ustedes me están conociendo en esta mañana y quiero decirles, y por eso les compartí cómo llegué. En ese milagro que hace el Señor con nuestras vidas, el Señor nos va añadiendo y nos va regalando todo aquello que faltaba, nos fue completando el Señor a medida que lo conocimos y llegamos a Él. Y ahí el Señor, la familia que yo no tenía, el Señor me la regaló. Me regaló un esposo, tres hijos, una familia de fe grande, ahora las conozco a ustedes, em, una esperanza, un lugar donde servirle.
donde adorarle, donde seguir creciendo en el conocimiento de su persona. El Señor nos da y nos completa todo aquello que nos faltaba, que nos faltaba como le falta a todos aquellos que todavía no llegaron a conocer al Señor. Y por supuesto que esa es nuestra tarea, ¿no? Nuestra misión, llevarlo a Él a todos lados. Así que hermanas, em, quizá hay, por supuesto que hay mucho más para hablar, por supuesto, pero quería dejar abierto esto y que el Señor siga trabajando, siga tratando con nosotras. Para eso nos tenemos que disponer. La obra del Espíritu Santo sucede cuando nos metemos con Él, nos dejamos tratar por Él. Esa libertad es posible cuando le decimos, yo te necesito, Señor. Yo quiero tu obrar en mí, yo quiero tu transformación, como leíamos recién que nos decía Pablo, vamos a ser transformadas. Esa libertad empieza a inundar nuestra vida, se empieza a notar. Nosotras, los primeros que nos rodean, nuestra familia cercana, pero después trasciende en los que nos ven, es el testimonio real. Por eso les contaba cómo llegué y cómo fue mis primeros pasos y cómo me encuentro ahora, pudiendo servir a ese Señor que me dio la libertad. Así que bueno, chicas, mucho seguramente para seguir y para hablar, pero espero en el Señor que serles de bendición en primer lugar, que esta palabra sea de bendición y eso lo doy por descontado. eh, agradecerles a ustedes, por supuesto a Patri, a las hermanas que hicieron este contacto y, y bueno, y toda la gloria y todo lo que se merece el Señor de nuestras vidas, ¿no? Una canción, pensaba en una canción que seguramente conocen y que dice, yo te doy gracias por tu grande amor por mí, yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz, trajiste a tu luz. Bueno, y soy libre para amarte, dice, y para adorarte. Puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Era como que resumía un poquitito lo que les compartía en esta mañana, pero soy libre para amarte por esa obra, ¿no? Por esa obra en la cruz. Ahora nos da esa libertad de todo, libertad para todo. Él nos hace verdaderamente libres. Muchas gracias, hermanas. Bueno, gracias, Clau, por compartir con nosotras. Seguramente cada una tiene su historia de vida y tiene también sus puntos en donde dice, el Señor acá me libró, el Señor acá me hizo libre y de cuántas